Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Sergio Cortés y hoy les traigo un nuevo mito, el mito del conquistador blanco. Durante siglos nos contaron una historia que Hernán Cortés llegó con un puñado de hombres, que los indígenas pensaban que era un dios y que gracias a su genio militar, sus armas modernas, venció con dificultad a todo un imperio. Pero todo esto es un mito. Hoy vamos a mirar de frente lo que la historia no quiso contar. Vamos a desmembrar el mito del conquistador blanco, el papel decisivo de los pueblos indígenas, los africanos olvidados y el verdadero rostro de la conquista. Matthew Ristall, en su libro Los siete mitos de la conquista, nos advierte: lo que creemos saber sobre la conquista es más una construcción ideológica que una verdad histórica. Uno de los mitos más persistentes es este, que los españoles blancos, pocos y superiores, conquistaron sobre un continente, pero los documentos, las crónicas indígenas, las evidencias arqueológicas dicen otra cosa. Cuando Hernán Cortés entró en tierras mexicanas en 1519, no tenía más de 500 hombres. Frente a él estaba el Imperio Mexica, con decenas de miles de guerreros, un sistema político complejo y ciudades más grandes que cualquier capital europea. ¿Cómo logró avanzar? ¿Por qué decenas de pueblos indígenas se le unieron? Ejemplos claves: los tlaxcaltecas eran enemigos tradicionales de los mexicas. Cuando Cortés los enfrentó, peleó contra ellos, fue derrotado y luego negoció una alianza. Más tarde, miles de guerreros tlaxcaltecas marcharon junto a los españoles hacia Tenochtitlán, y en la batalla final por la ciudad en 1521, más de 100.000 indígenas combatieron al lado de los españoles. Cortés fue un comandante entre muchos, pero la sangre derramada, los cuerpos en las calles, eran sobre todo indígenas. Otro mito: que el imperio mexica cayó fácilmente. En realidad, la caída de Tenochtitlán fue una guerra larga, sangrienta y casi desesperada. El sitio de Tenochtitlán duró 93 días. Los mexicas resistieron hasta el final, a pesar del hambre, las enfermedades y las armas de fuego. Su líder, Cuauhtémoc, fue capturado solo cuando la ciudad estaba en ruinas. Bristol insiste: los mexicas no se rindieron por creer que Cortés era un dios, peleaban por su mundo. Además, la conquista no terminó en Tenochtitlán. Muchos pueblos mayas resistieron hasta bien entrado el siglo, hasta bien entrados el siglo XVII. La conquista fue un proceso de siglos, no un acto de magia. Y hay otro lugar que la historia borró: los africanos. Muchos llegaron con los conquistadores, no solo como esclavos, sino como hombres libres, soldados y constructores. Ejemplo: Juan Garrido, un africano nacido en África Occidental que participó en la conquista de Puerto Rico, Cuba y luego en México. Peleó en batallas, estuvo en la caída de Tenochtitlán y cultivó el primer trigo en América. Juan Garrido incluso escribió su propia petición de méritos al rey, pero rara vez aparece en los libros. Como él, decenas de africanos ayudaron a construir las iglesias, ciudades, ejércitos en la Nueva España. Sin embargo, el mito los deja afuera. ¿Por qué la historia no se escondió esto? Porque era útil. Cortés quería justificarse ante el rey Carlos I, y para eso escribió cartas donde exageraba sus hazañas, donde se mostraba como
un genio militar y minimizaba el papel de los indígenas y los africanos. Las crónicas españolas, escritas décadas después, repartieron esa visión. Así nació el mito del conquistador blanco, valiente, cristiano, invencible. Pero como dice Ristol, la verdadera conquista fue indígena, multirracial y llena de contradicciones. Juan Valiente, origen africano, esclavizado en España, compró su libertad a cambio de una promesa de devolver una parte del botín que obtuviera en la conquista. Viajó a América, participó en campañas centroamericana y Chile. Incluso fue capitán bajo Pedro Valdivia. Fue reconocido por su valentía y capacidad militar. Importancia, fue uno de los primeros africanos negros reconocidos como líderes militares en el proceso de la conquista. Su historia muestra cómo personas de color fueron parte de la expresión colonial española en igualdad parcial de condiciones que los europeos. Lo que dice el autor es que la diversidad racial y cultural fue esencial para el proceso de conquista. No se busca borrar la historia, se busca completarla. Recordar que la caída de Tenochtitlán fue posible por la guerra civil indígena, que Cortés no fue un semidios, sino un político hábil en medio de un caos, y que africanos, indígenas y mujeres también tejieron esta historia con sangre, sus palabras y su silencio. Contar la historia sin ellos es contar una mentira, y como bien dice Ristol, el mito del conquistador blanco no es solo una mala lectura del pasado, es una forma de seguir excluyendo voces en el presente. Hoy esas voces regresan y nosotros las escuchamos. Créditos: Los 7 mitos de la conquista de Matthew Ristol. Datos de dominios públicos. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Sergio Cortés. Suscríbete.